Hola familia, hoy toca compartir una clase en Lucas 6 y esta prédica se llama Más que una señal. Seguramente recordarás algún momento en el que has orado o has esperado una señal de parte de Dios, ya sea antes de tomar una decisión, para saber si una oración ya fue contestada o simplemente creerle algo a Dios. Y esto refleja un pensamiento humano de ver para creer. Y muchas veces somos así. No creemos hasta que vemos algo y sentimos como una cierta seguridad, ¿no? Pero Jesús vino a romper totalmente con esa idea y nos vino a enseñar algo más profundo y más importante que señales. Vamos a nuestro primer punto, que es la humildad de la oración, empezando con Lucas 4 del 1 al 4, y la escritura dice: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. Este pasaje empieza con Jesús orando, y un ejemplo perfecto de una vida de oración es Jesús. No solo aquí en Lucas, pero en muchos pasajes del Evangelio hablan de Jesús orando en la mañana, de Jesús que se retiraba a orar, de Jesús orando antes de hacer algún milagro. Y eso es algo que debemos de imitar y ver también la actitud de estos discípulos que dijeron: Jesús, Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Si ves, ellos no dijeron cómo orar, como esperando una fórmula mágica. Ellos simplemente reconocían que necesitaban orar. Y Jesús les enseñó una oración súper sencilla, que no es una oración larguísima, pero muy profunda, porque enseña de relacionarnos con confianza con Dios como nuestro Padre, de pedir por nuestras necesidades, de pedir perdón por nuestros pecados, perdonar a otros, pedir ayuda en la tentación. Vamos a profundizar en esos puntos en algún otro momento, pero vemos que Jesús enseñó esta oración y su intención era que la repitiéramos una y otra vez. Vamos a ir a un pasaje rápido en Mateo 5:7, que dice: cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Entonces, Dios no se impresiona de nuestras muchas palabras, pero tampoco de tecnicismos o palabras rimbombantes. Él quiere escuchar nuestro corazón y tener esa confianza en oración con Él. Algo que me encanta ver es el ministerio de niños, si alguien ha estado ahí o ha dejado a sus pequeños en el ministerio. Los niños cuando oran, como lo hacen tan increíble, porque son oraciones cortitas pero bien concisas. Ellos generalmente solo están agradeciendo y pidiendo como por sus papás o algo así. Y refleja mucho para mí el corazón de esta oración y del orar. Simplemente tener esa confianza con Dios y orar abriendo nuestro corazón para Él. Pero también este pasaje enseña que nuestras oraciones son activas. ¿Por qué? Vamos a leer del 5 al 11 y la escritura dice: um, supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Entonces, qué pasaje interesante, ¿no? Hoy en día, si pensamos un amigo tocando nuestra puerta, quizá le abriríamos fácilmente, aunque sería un poco raro a medianoche. Pero en ese entonces las casas de los israelitas eran de un solo cuarto, no como hoy que tenemos cuartos, sala y tanta cosa. Y en la casa de los israelitas, de un cuarto, había una plataforma, una parte separada, donde dormía toda la familia junta. Entonces no había manera que este hombre se levantara sin incomodar a toda su familia, ¿no? Como, ay, con permiso o algo así. Es por eso que quizás este hombre se pudo ir, como, bueno, nadie me abrió, ya me voy. Pero vamos a ver qué pasa. Y continuamos leyendo del 8 en adelante, que dice: les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser su amigo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán,
llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Entonces, este pasaje nos enseña de que nuestras oraciones son activas porque estos pidan, busquen y llamen son verbos continuos y vamos a recibir y vamos a tener en la medida que nosotros tengamos oraciones activas, no solo orar y como, bueno, ya no hago nada, sino también tener acciones, ¿verdad? Para ver esas oraciones cumplidas. Y también de no rendirnos a la primera. Este hombre estuvo importunando y dice que si no le abre porque es su amigo, al menos lo va a hacer porque estuvo importunándolo, ¿no? Y a veces nos rendimos a la primera o segunda oración que hacemos, como oramos un día o 2 días y nos rendimos. Y quiero preguntarles cuáles son esas oraciones que has dejado de hacer por una persona, un familiar que sea salvo, por un amigo o por nosotros mismos, cambiar en nuestro carácter o algo que haya en nuestro corazón. Y retoma esas oraciones, no las abandones ahí como rindiéndote, retoma esas oraciones. Haz una lista de oraciones fijas y quiero retarte a que puedas orar por eso de aquí a terminar el año o a que sean respondidas esas oraciones, pero quizás son antes del año, quizás después, pero si es después, amén, alcanzable de aquí a un año, orar por ello y llevarte ese reto y como más que esperando la respuesta, ver cómo tu corazón cambia con eso. Y vamos a nuestro segundo punto, que es una identidad firme. Vamos a leer del 14 al 20 y la escritura dice, en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente quedó asombrada. Pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Belcebú. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si expulso a los demonios por el poderoso dedo de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Qué pasaje interesante, ¿no? Increíble porque vemos a Jesús liberando un endemoniado y ¿cuál fue la respuesta de esta gente? Un asombro negativo. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando Dios hace milagros en la vida de otros? ¿Es igual este asombro negativo y crítico o es un asombro puro y que da gloria a Dios? Aunque Jesús se vio presionado porque lo estaban atacando en su identidad, que él tenía que ver con Satanás y le pedían una señal del cielo, él no cedió ante estas presiones para validar su identidad. Y es algo que tenemos que imitar también de Jesús. ¿Qué hacemos cuando nuestra identidad es cuestionada por otros? ¿Nos defendemos, somos explosivos, reactivos o simplemente tenemos una respuesta inteligente como Jesús en este pasaje? Él conocía sus pensamientos y conoce los nuestros también. Y debemos de pedir a Dios por sabiduría. Amén, no somos Jesús, pero pedir por esa sabiduría para contestar de forma inteligente y que da gloria a Dios y no simplemente ceder a la presión o desanimarnos por la persecución. No te desanimes por la persecución. Imitemos la actitud de Jesús frente a la persecución y a la presión. Vamos a continuar leyendo del 21 a 23. Y dice, cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros, pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no está de mi parte está contra mí y el que conmigo no recoge, esparce. Aquí Jesús nos enseña que no hay un punto medio. No hay un punto neutral o de indecisión, como bueno, yo estoy aquí, no hago, pero tampoco destruyo, ¿no? Pero Jesús enseña que no hay tal cosa. Debemos de tomar una decisión. No tomar una decisión es ya tomar una decisión, de hecho, ¿no? Pero pensar cuál es nuestra decisión con Jesús.
de ser obedientes a Él o simplemente de no hacer nada o hacer lo contrario. Y es fuerte porque Jesús habla que el que no está con Él está en su contra. Tenemos que tener temor de eso, de cuál está siendo nuestro estilo de vida y no permitir que la neutralidad destruya nuestro carácter. Vamos a continuar leyendo y del versículo 24 dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, seguramente en este pasaje de un hombre que es liberado y después llegan otros 7 espíritus malvados, pensaríamos, bueno, ya fue liberado, pero eso no es suficiente. Y es lo mismo para nosotros, no es suficiente, o más bien nuestra relación con Dios no se va a mantener simplemente porque fuimos salvos, porque fuimos liberados de pecado y de espíritus. Debemos de llenar nuestra vida constantemente y diariamente de Dios y de nuestra relación real con Él, porque nosotros somos como un recipiente, nuestro corazón es así. Cuando somos liberados y no nos llenamos de nada, hay solamente 2 opciones. Nos llenamos de maldad, de oscuridad o nos llenamos de Dios. ¿Cuál es nuestra decisión diariamente? Porque es una decisión diaria. Me encanta lo que Raúl dice constantemente en algunas predicaciones, que nuestra relación con Dios es tan firme como lo es hoy, no ayer o antier o algo así. Y vemos aquí que no podemos también poner nuestra fe simplemente en algo diferente a nuestra relación con Dios. Porque en medio a que Jesús estaba enseñando esto, una mujer, de hecho random, de la nada dice, dichosa la mujer que te crió, que te dio a luz. Y Jesús redirecciona la fe y la alabanza de esta mujer, que quizá no era un mal corazón, no sabemos cómo hay, pero redireccionó su fe, diciendo en el 20, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, nosotros debemos de direccionar nuestra fe siempre a alabar solamente a Dios, al igual que la fe de otras personas, y ver que nuestra identidad y nuestra y la bendición, perdón, por la obediencia a Dios es algo personal de nuestra relación con Él. Entonces, no poner es el reto, nuestra fe y nuestra relación con Dios dependiente de relación con personas o de algo diferente a Dios. Vamos a continuar en el 27 a 28 y dice, ya lo leímos, disculpen, que es lo de la mujer. Entonces, ese es el reto, poner nuestra identidad en nuestra relación con Dios. Vamos al tercer punto, que es la luz está al alcance de todos. Del 29 al 32, la escritura dice, que como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles, esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no se le dará más que la señal de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. Nuevamente Jesús estaba hablando de su autoridad y su identidad como Hijo de Dios, pero aquí ¿qué está enseñando? Que aunque las personas pedían señales para comprobar lo que Jesús decía, su ceguera no era física, porque no es que ellos no estaban viendo nada, Jesús ya estaba haciendo cosas, pero su ceguera era espiritual. Y muchas veces podemos caer en esa ceguera espiritual también. Dios está obrando todo el tiempo y no lo vemos y tenemos una ceguera espiritual.
Hay que tener cuidado de no esperar señales simplemente porque estamos siendo cegados espiritualmente. También los habitantes de Nínive y la reina de Saba, aunque eran gentiles, tenían un corazón mucho más abierto al arrepentimiento y a Dios que los religiosos. Y debemos cuidarnos también de esa actitud religiosa. Realmente los fariseos tenían un corazón dudoso y no un corazón sincero a la palabra de Dios. Jesús es mayor que cualquier referente humano y la obediencia no puede condicionarse a ver señales o no. Debemos de obedecer simplemente porque la palabra de Dios ya nos fue dada en las escrituras y no podemos esperar como algo extraordinario, ¿verdad? Personalmente yo a veces he caído en ese error de esperar algo extraordinario cuando Dios ya me ha dado las escrituras. Y no sé si les pasa que cuando leen una escritura precisamente que su corazón necesita, es como una venda cayendo de sus ojos. Y es precisamente de eso lo que Jesús estaba hablando, que nosotros no dependamos de cosas externas, cosas sucediendo, sino de nuestra creencia en las escrituras. Pregúntate si has estado esperando señales visibles para condicionar tu obediencia y decide creer simplemente lo que Dios ya ha dicho, que son las escrituras y lo que Dios ya está haciendo. Vamos a leer de 33 a 36. Y dice, nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con una vasija, sino para ponerla en un candelero, a fin de que los que entren tengan luz. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si son malos, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Esta escritura muestra que muchos quisieron apagar la luz de Jesús, aunque Él mismo es la luz, y no lo lograron. Su palabra y sus obras demostraron que Jesús continuó siendo la luz todo el tiempo y aún hoy lo es para nosotros. No permitas que las circunstancias externas apaguen tu luz, porque nosotros, al ser hijos de Dios y discípulos, somos también esta lámpara, esta luz para el mundo. ¿Y cómo asegurarte que tu luz no sea oscuridad? Hay dos escrituras, solo mencionándolas, Salmo 119, 105 y Juan 8, 12 nos enseñan cómo es que saber que estamos realmente en la luz y no es oscuridad la luz que hay en nosotros. El reto para ustedes es que pasemos más tiempo en las escrituras, y el reto también para mí, y llenarnos de la luz que solo viene de Dios y no depender de señales milagrosas. Y el último punto es empieza por el interior. Vamos a terminar leyendo del 37 al 44. Y la escritura dice, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él, así que entró en la casa y se sentó en la mesa. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer las manos. Resulta que ustedes los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres lo que está adentro, y así todo quedará limpio para ustedes. Ay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta y de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Ay de ustedes, fariseos, que se mueren por los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de ustedes que son como tumbas sin lápida, sobre las que anda gente sin darse cuenta. Entonces, este pasaje es fuerte de leer, ¿no? Pero me encanta porque Jesús no tenía miedo de hablar la verdad. Aunque muchos se ofendían, Jesús no tenía la intención de ofenderlos, pero él hablaba la verdad, independiente a la respuesta de los demás. Como los fariseos, podemos ser tentados también de dar una apariencia. Un cambio externo no siempre implica un cambio interno. Un ejemplo es como una enfermedad.
Últimamente muchas personas están enfermas de vías respiratorias y los doctores quizá no saben qué hacer y como solo dan medicamentos para síntomas, pero no para el verdadero problema, porque enfermedades vuelven a ocurrir. Aunque externamente algo está mejorando, internamente no se ha resuelto. O una persona que tiene una adicción al cigarro, quizá deja de fumar, pero su adicción se va a otra cosa, empieza a acumular cosas o cualquier cosa. Entonces eso refleja que no se resuelve el interior. No porque algo externamente cambió, significa que la raíz ha cambiado. Y debemos tener cuidado de ello y también preguntarnos si estamos tratando solo nuestros síntomas o también la raíz de nuestra condición. Analiza tus intenciones y pregúntate el por qué haces lo que haces. Es una aplicación práctica muy buena, preguntar por qué comparto mi fe, por qué es que estoy en estudios, por qué es que, um, no sé, cualquier cosa que hagamos, por qué servimos. Preguntarnos el por qué y ser muy sinceros con nuestras intenciones y purificarlas, purificar nuestras intenciones. Nuestra recompensa de vivir en apariencia será aflicción, porque nos vamos a enfocar en lo externo más que por algo interior. Y hay una escritura increíble en Mateo 7, del 17 al 19, que pueden ir ahí después, es que seremos como árbol, cuando somos un árbol bueno desde raíz, también vamos a dar frutos buenos. Entonces, interesarnos más por quién somos antes de qué hacemos. Vamos a terminar de 45 a 44. Y la escritura dice, uno de los expertos en la ley le respondió, maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Contestó Jesús, ay de ustedes también, expertos de la ley, abruman a los demás con cargas que apenas pueden soportar, pero ustedes mismos no mueven ni un solo dedo para levantarlas. Hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas a quienes mataron sus antepasados. En realidad aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes construyeron los sepulcros. Por eso dijo Dios en su sabiduría, les enviaré profetas y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. Por lo tanto, a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas, derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que de todo esto se les pedirá cuentas a esta generación. Hay de ustedes, expertos en la ley, o porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que intentan hacerlo les han cerrado el paso. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos, resentidos, se pusieron a acosarlo con preguntas. Estaban teniéndole trampas para ver si fallaba en algo. ¡Guau! Jesús al final termina con esto. Un maestro de la ley se ofende. Ahora sí que le cayó la pedrada. Pero la verdad siempre va a ofender a algunas personas. No nos importemos de eso. Seguir a Jesús no es una cuestión de reglas, de si hace esto o no hace esto, como un formulario. Um, Preguntarnos si estamos poniendo cargas en nosotros mismos y también en otros de reglas humanas antes de la obediencia a Dios, como Jesús habló. Por ejemplo, en las costumbres judías se les enseñaba que en el día de reposo un hombre podía llevar algo en la mano derecha o en su mano izquierda, sobre el pecho o en el hombro, o llevar algo en el dorso del dorso a la mano, con el pie, con el codo, cosas así realmente absurdas. Imagínense esa forma de vivir tan imposible, la verdad. Seguramente alguien ya se equivocó y como, ya pequé, sería una cosa terrible. Ya se refería a Dios con esas cargas, Jesús. Y a veces pensamos que habríamos hecho diferente o quizá incluso mejor que los discípulos, como estos hombres que veneraban más a los profetas, que al profeta que estaba allí, más que un profeta que era Jesús. Entonces, quería concluir con esto. Cuando vivimos una vida religiosa, más que espiritual, sí o sí va a impactar no solo en nuestra salvación, pero también en la salvación de otros. Y debemos tener cuidado de eso. Como 1 Timoteo 4:16 enseña, nuestra conducta y nuestra enseñanza. Y finalmente, ¿cuál es nuestra reacción ante la corrección? Como estos fariseos, estar ofendidos o simplemente tomar con humildad y cambiar. En conclusión,
Nuestra comunión con Dios en una vida de oración y obediencia a su palabra dará fruto en nuestra vida, que va a ser evidencia de su poder y de su amor, más que cambios externos, sin realmente una raíz sana. Por un cambio de vida en que produzca en nuestra vida el poder y la obediencia a Dios, va a ser más que una señal, que no solo va a impactar en tu salvación, pero también en la de los demás. Y para Dios sea la gloria.